Hola y bienvenidos a un nuevo video de Ascaris ubicoides. Mi nombre es Alondra Montiel Morales, soy estudiante de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Medicina en la región Veracruz. Este video es de la experiencia educativa de parasitología de la sección 406. Nuestro docente es el Dr. Francisco Ruiz García y les voy a explicar acerca de las micosis sistémicas. Recordemos que las micosis se dividen en cutáneas y en profundas. Las micosis cutáneas a su vez se dividen en micosis superficiales y subcutáneas, y las micosis profundas se dividen en micosis oportunistas y en micosis sistémicas, que es en lo que nos basaremos para este video. ¿Qué son las micosis sistémicas o profundas? Estas son enfermedades producidas por hongos dimorfos que viven en forma filamentosa en el ambiente de zonas geográficas definidas e ingresan principalmente por vía de inhalación en el hospedero. Se presentan principalmente en pacientes inmunodeprimidos o en regiones de climas tropicales. Solo presentan lesiones en la piel en algunas ocasiones y son frecuentes en países en vías de desarrollo y en países desarrollados con áreas ambientales en las que las circunstancias ambientales facilitan el desarrollo de los hongos que las producen. Su propagación puede ser facilitada por viajes internacionales o por personas emigrantes. Sin embargo, su incidencia no es muy alta en comparación con enfermedades bacterianas, enfermedades virales o parasitarias. Algunos tipos de micosis sistémicas son coccidioidomicosis, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis y blastomicosis. Comencemos con la coccidioidomicosis. También es conocida como fiebre del Valle, fiebre de San Joaquín, enfermedad de California, enfermedad de Posadas, enfermedad de Wernicke y granuloma coccidioidal. Esta micosis sistémica se adquiere por inhalación y se caracteriza por una gran variedad de manifestaciones clínicas. Afecta a los pulmones y puede ser asintomática, benigna, grave o mortal. En forma diseminada afecta a las meninges, los huesos, las articulaciones, piel y tejido celular subcutáneo. Es causada por el hongo dimorfo Coccidioides imitis en California y por el hongo Coccidioides posadacea fuera de esta zona. Como zona geográfica tenemos el norte de México, el sur de Estados Unidos, algunas áreas dispuestas en Centroamérica y Sudamérica. La fuente de infección es el suelo de zonas desérticas, los suelos arenosos, arcillosos y secos, climas extremosos y con flora y fauna escasa. Se presenta en pacientes de cualquier edad y de cualquier sexo. La vía de transmisión es respiratoria. Su periodo de incubación va entre 15 a 20 días. El reservorio es el suelo y el polvo. La coccidioidomicosis no es una infección contagiosa, por lo que no es transmitida entre animales ni entre humanos. Como mayor susceptibilidad tenemos a los filipinos, los americanos, los afroamericanos, pacientes inmunodeprimidos, embarazadas, pacientes con diabetes mellitus y los campesinos o trabajadores de construcción. Con respecto a su patogenia, podemos ver que en el ciclo saprofítico o micelial, los artoclonidios van a estar en el ambiente. Estos van a ser inhalados y dentro del huésped va a comenzar lo que es la fase parasitaria, donde los artoclonidios van a formar esférulas que van a crecer y dentro de estas van a aparecer las endoesporas que se van a dividir y multiplicar hasta que finalmente rompen la estructura de la esférula y se liberan las endoesporas para poder continuar el ciclo dentro del huésped. La coccidioidomicosis se va a dividir en primaria y secundaria, donde la pulmonar primaria va a tener la mayoría como asintomática, aunque también se puede presentar en menor frecuencia con síntomas, y la cutánea primaria, que realmente es muy rara. Como coccidioidomicosis secundaria tenemos la pulmonar, que se divide en crónica benigna y progresiva, que es la minoría, y la secundaria diseminada, que se divide en meningia, cutánea crónica y generalizada. La coccidioides primaria pulmonar presenta manifestaciones leves que simulan una gripe banal. Presenta fiebre moderada, cefalea, escalofríos, diaforesis nocturna y tos seca. Dentro de sus manifestaciones graves, el 44% de los pacientes presenta neumonía, derrame pleural, el 19% afección miliar, fiebre de hasta 40 grados Celsius, dolor retroesternal, tos seca o con esputo blanquecino o purulento, malestar general, anorexia y reducción de peso.
La coccidioides secundaria o progresiva solo lo presentan de 1 a 2% de los pacientes, y es debido a la diseminación del foco primario. Como coccidioides meningea, podemos ver que presenta cefalea intensa, fiebre moderada, parálisis, trastornos de la memoria y desorientación. El líquido cefalorraquídeo presenta un aumento de la densidad, de la turbidez y de la celularidad. La complicación más frecuente es la hidrocefalia por obstrucción. La coccidioidomicosis cutánea crónica es común en cuello, axilas e ingle. Se caracteriza por lesiones gumosas que llegan a ulcerarse. Generalmente estas no son dolorosas y tienen tendencia a fistulizarse. La coccidioidomicosis generalizada se presenta a partir de un foco miliar. Se extiende a nivel del tejido subcutáneo y ganglios, presentando lesiones cutáneas en todo el cuerpo. Es común el daño a huesos y articulaciones. Como segunda micosis sistémica tenemos a la histoplasmosis, también conocida como la enfermedad de Darling, la enfermedad de las cavernas, enfermedad del Valle de Ohio o histoplasmosis clásica. Es una micosis sistémica que afecta al sistema reticuloendotelial. Está presente en la excreta de murciélagos y de algunas aves. Es adquirida por inhalación. Por lo regular, se inicia a nivel pulmonar y después puede diseminarse a diferentes órganos. Es causada por el Histoplasma capsulatum, que causa infecciones pulmonares y diseminadas en la mitad oriental de Estados Unidos y la mayor parte de Latinoamérica, y por el Histoplasma dubosoi, que produce principalmente lesiones cutáneas y óseas y se localiza en las zonas tropicales de África. Es una enfermedad cosmopolita, considerada la micosis respiratoria más frecuente en el mundo. Las áreas endémicas más importantes se sitúan en el continente americano. En Estados Unidos predomina en Missouri, Kentucky, Tennessee, Ohio y el sur de Illinois. También se observa en el norte de Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Jamaica, Puerto Rico, Filipinas, Turquía, Suiza, Israel, Australia y Asia. En México se ha observado sobre todo en la parte sur, como es Campeche, Tabasco, Chiapas, Guerrero, y en el norte en San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Algunos datos recientes muestran mayor número de casos en Veracruz y Oaxaca. Como datos epidemiológicos tenemos que afecta principalmente a menores de 10 años y mayores de 60. Predomina en varones. La vía de transmisión es respiratoria. Tiene un periodo de incubación entre 5 y 18 días. El reservorio es el suelo contaminado de guano. Los huéspedes son los humanos, el murciélago, aves y caninos. Y como mayor susceptibilidad tenemos a pacientes inmunodeprimidos, recolectores de guano, mineros, exploradores de cavernas y arqueólogos. Con respecto a su patogenia, tenemos el suelo con guano de murciélago que contiene material fúngico. Posteriormente se van a inhalar las conidias. Estas se van a transformar en levadura gracias al cambio de temperatura en los pulmones. La levadura va a ser fagocitada por las células inmunes y va a ser transportada a los nódulos linfáticos. Posteriormente, el hongo va a parasitar intracelularmente a las células sanguíneas y se va a diseminar a otras partes del cuerpo. La histoplasmosis se puede clasificar en primaria, de tipo pulmonar o cutánea. La histoplasmosis pulmonar en su mayoría es asintomática, sin embargo cuando es sintomática se puede presentar como leve, moderado o grave, mientras que la histoplasmosis progresiva es de tipo diseminada y puede presentarse de forma aguda o crónica. La histoplasmosis pulmonar primaria se puede presentar de forma leve, en la que simula una gripe banal. Su sintomatología incluye fiebre moderada e irregular, cefalea, mialgias, astenia y adinamia. Casi siempre pasa inadvertida. La forma moderada simula una neumonía típica, donde el cuadro respiratorio es más evidente. Entre sus síntomas se incluye la tos, estertores, disnea, fiebre moderada y constante, cefalea, dolores musculares y óseos y gonartritis. Cuando se presenta de forma grave, es bastante parecida a los casos de tuberculosis. Entre su sintomatología encontramos abundante tos con expectoración mucoide, hemoptisis, marcada disnea, estertores, astenia, cefalea intensa, fiebre aguda y diaforesis. La histoplasmosis cutánea es raro que se presente. En la mayoría de los casos tiende a desaparecer por completo, debido a que el Histoplasma capsulatum no tiene una gran afinidad hacia el tegumento.
se pueden observar lesiones de paniculitis gomosas, ulceradas o nodulares. Dentro de la histoplasmosis progresiva o secundaria, encontramos a la histoplasmosis diseminada aguda, la cual es rara en México, sin embargo es común en América del Norte y del Sur. Se puede presentar a cualquier edad, se muestra preferencia en pacientes inmunodeprimidos y en niños menores de 10 años. Se presenta un cuadro respiratorio febril, con tos constante y poca expectoración. El paciente sufre gran pérdida de peso, anemia y leucopenia. La diseminación a la piel es rara y aún más hacia el sistema nervioso central. La histoplasmosis diseminada crónica es un padecimiento frecuente en América del Sur y se presenta sobre todo en adultos de 40 a 60 años. Tanto su sintomatología como sus datos clínicos son vagos, sin embargo hay presencia de astenia y pérdida de peso, acompañados de un cuadro respiratorio crónico con tos, escasa expectoración y no se presenta hemoptisis. Nuestra tercera micosis sistémica es la paracoccidioidomicosis, también conocida como granuloma paracoccidioidal, blastomicosis sudamericana, enfermedad de Lutz, blastomicosis brasileña, enfermedad de Lutz-Splendor-Almeida o blastomicosis latinoamericana. Es una micosis sistémica de curso agudo, caracterizada por lesiones pulmonares primarias, casi siempre asintomática, donde se disemina a la mucosa orofaríngea, ganglios linfáticos, piel y diversos órganos. Es causada por el Paracoccidioides brasiliensis. La paracoccidioidomicosis está restringida solo a América. Se han encontrado casos desde el centro de México hasta el sur del continente, donde confluyen los ríos Uruguay y Paraná. El área endémica más importante está comprendida entre Brasil, con el 80% de los casos, Colombia, Venezuela y Argentina, en menor proporción el resto de países de Sudamérica. Afecta a adultos entre 30 y 60 años, predomina en varones. La vía de transmisión es respiratoria. Tiene un periodo de incubación variado entre semanas hasta 60 años. Su reservorio es el suelo con sustratos vegetales de zonas tropicales y subtropicales. El huésped son los humanos, los armadillos, entre otros animales. Con mayor susceptibilidad tenemos a los agricultores y campesinos y las personas que viven en zonas rurales o que trabajan en cafetaleras, algodoneras y tabacaleras. Con respecto a su patogenia, podemos decir que se inicia la infección con la inhalación de la espora y la inhalación del hongo a nivel pulmonar. Posteriormente se genera una reacción inflamatoria con un cuadro de neumonía bilateral benigna. El agente micótico aborda los ganglios hilares y posteriormente se disemina, especialmente a la mucosa orofaríngea y la piel. También puede diseminarse a las vísceras, el intestino, el vaso y las glándulas suprarrenales. La paracoccidioidomicosis pulmonar en la mayoría de los pacientes cursa de manera asintomática. En los casos sintomáticos se manifiesta de forma aguda, que es cuando cursa como una neumonía, se presenta tos, expectoración mucopurulenta, hemoptisis, astenia y adinamia. Este cuadro por lo regular es de mal pronóstico y suele confundirse con histoplasmosis. La segunda manifestación es la crónica, que es más frecuente y de un inicio muy vago. Se presenta tos, expectoración mucopurulenta y fiebre moderada. Esta se puede llegar a confundir con tuberculosis. La paracoccidioidomicosis mucocutánea afecta por lo regular a la mucosa orofaríngea, a la de la nariz y en forma esporádica la anorrectal. Conforme avanza el proceso, se observan úlceras profundas de bordes netos, con fondo sucio y granulomatoso. Aparecen lesiones hipertróficas, especialmente en la comisura de los labios. Se presentan odontalgias y dolor facial. Los dientes se aflojan y se pierden con facilidad, por lo que la boca toma un aspecto típico conocido como boca de tapir. La paracoccidioidomicosis ganglionar afecta a los ganglios linfáticos, especialmente los supraclaviculares, los cervicales, axilares e inguinales. Se manifiesta con un aumento de volumen y son dolorosos a la palpación. Cuando el proceso se hace crónico, se da paso a abscesos fríos y a úlceras similares a la tuberculosis o a la coccidioidomicosis. Nuestra última micosis sistémica es la blastomicosis,
o también conocida como blastomicosis norteamericana o enfermedad de Chicago. Es una micosis de curso crónico caracterizada por la formación de lesiones granulomatosas y supurativas en pulmones, piel y huesos. Es causada por el Blastomyces dermatitidis. Se presenta en Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela y África. Afecta a adultos entre 20 y 40 años de edad. Predomina en varones. La vía de transmisión es respiratoria. Cuenta con un periodo de incubación de 45 días. Su reservorio es el suelo húmedo o la madera en descomposición. El huésped son los humanos, los felinos, los caninos y los equinos. Con mayor susceptibilidad encontramos a los trabajadores rurales, a los agricultores y a los campesinos. La blastomicosis pulmonar en la mayoría de los casos es asintomática. Solamente de 1 a 5% presentan manifestaciones clínicas que pueden ser desde banales hasta graves, según el estado inmunitario del paciente. Se manifiesta como una neumonía subaguda, con fiebre leve, disnea, tos y esputo purulento o hemoptoico. El dolor torácico y la afección pleural, rara vez derrame, suelen presentarse posteriormente. Es poco frecuente que la afección pulmonar ocurra de forma aislada. En general, es parte de la enfermedad sistémica. La blastomicosis cutánea es la principal forma extrapulmonar y se puede presentar entre un 40 a 80% de los casos. Se divide en cutánea primaria, la cual inicia por inoculación del hongo en la piel a través de traumatismos y casi siempre se presenta en extremidades y en la cara. Se presenta en forma de chancro, con linfagitis y adenitis. Su aspecto clínico es similar a la esporotricosis. La blastomicosis cutánea secundaria se origina del foco pulmonar por diseminación hemolinfática. Las lesiones se pueden observar en extremidades, axilas y cuello. La localización más característica es en la nariz. La mayoría de los pacientes presenta dolor a la palpación y refieren prurito. Con respecto a la blastomicosis ósea, el Blastomyces dermatitidis tiene una gran tendencia a diseminarse al tejido óseo. Aproximadamente de 6 a 48% de los casos afectan a huesos largos y cortos. Tiene una marcada predilección hacia las vértebras y las costillas. El daño óseo se caracteriza por periostitis, osteofibrosis y sobre todo osteólisis. Para finalizar, la blastomicosis genitourinaria corresponde entre el 10 y el 30% de los casos y generalmente afecta al sistema genitourinario masculino y rara vez al femenino. Afecta la próstata, los testículos y el epidídimo. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas en las que me basé para poder realizar esta ponencia. Muchas gracias por su atención. Bueno, eso sería toda mi parte. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda o algún comentario pueden hacerlo y yo lo voy a responder. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.